Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Esto dice el Señor, esta fue la orden que di a mi pueblo, escuchad mi voz, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Pero no escucharon ni hicieron caso, al contrario, caminaron según sus ideas, según la maldad de su obstinado corazón. Ya puedes repetirles este discurso, seguro que no te escucharán. Ya puedes gritarles, seguro que no te responderán. Aún así les dirás, esta es la gente que no escuchó la voz del Señor su Dios y no quiso escarmentar. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días en este jueves 12 de marzo de 2026. Vamos avanzando en este tiempo cuaresmal, el tiempo de escuchar la voz del Señor. Pero ya vemos este lamento que aparece mucho en el Antiguo Testamento y que luego llegó a su plenitud en Cristo. Dios habla, Dios guía, Dios aconseja, Dios busca nuestro bien, Dios nos señala el camino, pero ese grito que aparece tantas veces del Señor a través, en este caso, de la primera lectura de la misa de hoy, del profeta Jeremías. Ya puedes repetirles este discurso, no te escucharán, ya puedes gritarles, no te responderán. Y en el Evangelio Jesús está expulsando demonios y hay quienes lo interpretan como que éste lo hace pues porque le ayuda al demonio, por arte de Belcebú. Dice, pero por Dios, o sea, ¿cómo podéis tener un corazón tan retorcido? Este es el problema. No es que el que no crea es porque no sea inteligente. No, si el problema está en el corazón. Cuando uno no le interesa, cuando uno no quiere ver, no hay peor ciego que el que no quiere ver, decimos, pues eso, el problema está en un corazón herido, roto, y por eso no podemos salvarnos a nosotros mismos. Solo Dios puede hacer esa operación de corazón. Os daré un corazón nuevo. Y eso es lo que nos da Jesucristo. Pero hay que dejarse sanar por su gracia, por su Espíritu Santo. Recibir su palabra, recibir los sacramentos, la gracia santificadora. Lo vamos haciendo, vamos aumentando ese contacto con el Señor en esta Cuaresma. Nos ponemos a tiro para que Él cambie el corazón. Pues vamos a la fuente, como veíamos el domingo pasado en la Samaritana. El Señor es el que tiene esa agua viva, que puede saciar, la única que sacia de verdad nuestro corazón, y si no, iremos buscando consuelitos que sí, nos dan un poquito de placer en el momento, pero al final nos dejan vacíos y en tantas ocasiones además adictos, esclavos y con nuevas y más profundas heridas. Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Sanador, el que puede sanar los corazones afligidos. Y lo más importante es mirarle a Jesús, seguir sus huellas. Y esto es lo que hacemos con esa bella oración del Vía Crucis, que hoy y mañana vamos a tener 2 Vía Crucis, porque el de hoy es muy especial. Mónica Martínez, buenos días. Muy buenos días, padre. ¿Cuánto tiempo sin coincidir con usted aquí en el Catecismo? Es verdad, por unas cosas o por otras. Sí. Bueno, ¿quién viene esta tarde a la radio? Pues los más queridos de Jesús, los niños, van a rezar el Santo Vía Crucis esta tarde a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Serán, mira qué bien. Sí. Han estado escribiendo un correo electrónico a lahorafeliz@radiomaria.es para participar. Ahora ya que no escriban porque ya está todo organizado. Ya no. Sí. Pero bueno, que lo tengan presente por si acaso anunciamos próximas oraciones, Sí, pues que puedan participar. Sí. Bueno, pues hoy ese Vía Crucis especial porque un jueves al mes solemos rezar el rosario con ellos, pero en tiempos especiales como este, en vez de rosario, otras oraciones. Y lógicamente en Cuaresma la más indicada es el Santo Vía Crucis. Pero mañana luego tendremos el Vía Crucis normal, digamos, de retransmisión. Y como estamos, bueno, por cierto, hoy termina la novena de la gracia, Mónica, que hemos estado retransmitiendo, y esta tarde ya la última, ¿verdad? Con una predicación magnífica de un padre que la verdad está hablándonos de San Francisco Javier y la fe. Pues una maravilla, así como lo fueron las charlas cuaresmales del padre Voltaggio, que muchísimos nos habéis dado las gracias y que siempre, ya sabéis, podéis volver a escuchar en nuestro podcast. Pues esta tarde, ¿a qué hora tenemos el Vía Crucis y a qué hora tenemos la novena de la gracia?
como hemos dicho, tenemos el Vía Crucis con los niños a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, y la novena de la Gracia en este tiempo ha estado, bueno, no hemos podido rezar vísperas, pero hemos hecho este ejercicio de la novena, así que a las 7:30, después del rosario, escuchamos esa meditación y hacemos las oraciones de la novena de la Gracia, 7:30, 6:30 en Canarias. Y mañana viernes, el horario del Vía Crucis habitual de los viernes será a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, con nuestros voluntarios de Jaén, Martos Baeza. Estupendo. Pues son nuevas ayudas, nuevas oraciones, nuevas retransmisiones de una oración, de 2 oraciones, la novena de la Gracia, que termina hoy con un gran sacerdote, apóstol y religioso, que fue San Francisco Javier. Pues vamos a seguir hablando de otros santos sacerdotes y obispos. Vamos a volver a retomar algunos de los testimonios que contaba de su época en el campo de concentración comunista de Vietnam, Monseñor Van Thuan, en estos programas que estamos dedicando al sacramento del orden sacerdotal. Esos testimonios seguiremos recogiendo otros de santos sacerdotes, muchísimo más lo positivo que lo negativo, claro, todos somos pecadores y en la historia pues hay de todo, en la historia y en los primeros 12 apóstoles, pues ya sabemos lo que pasó con Judas y el propio Pedro, sus momentos de debilidad, pero se nos olvidan cuántos mártires, cuántos santos pastores que han dado la vida por sus ovejas. Vamos a recordarlo hoy así, de cómo lo vivió y este sacramento del orden sacerdotal en relación con lo más sagrado que tenemos, que es la Santa Eucaristía. Testigos de esperanza. Monseñor Nguyen Van Thuan predicó los ejercicios espirituales a San Juan Pablo II y la Curia y fueron recogidos en un libro titulado así, Testigos de Esperanza, y de él vamos a tomar hoy y algún día más el capítulo que nos habla de cómo vivió la Eucaristía. Dice: cuando en 1975 me metieron en la cárcel, se abrió camino dentro de mí una pregunta angustiosa: ¿podré seguir celebrando la Eucaristía? Fue la misma pregunta que más tarde me hicieron los fieles cuando me pudieron ver. ¿Ha podido celebrar la Santa Misa? Fijaos qué maravilla. Un obispo, unos fieles cristianos de Vietnam. La primera pregunta no es ¿qué tal la salud? ¿Cómo estaré aquí? La primera pregunta es ¿podré seguir celebrando la Eucaristía? ¿Ha podido usted celebrar la Santa Misa? En el momento en que vino a faltar todo, la Eucaristía estuvo en la cumbre de nuestros pensamientos. Esto es lo más importante, no lo material, el pan de la vida. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Decía así Jesús en Juan 6:51. ¿Cuántas veces me acordé de la frase de los mártires de Abitene en el siglo IV, cuando les pillan ahí celebrando la misa que estaba prohibido y los van a matar? ¿Cómo hacéis esto? Y respondieron: Sine Dominico non possumus. Nosotros no podemos vivir sin el domingo, sin el Señor, sin la celebración de la Eucaristía. Esta frase recuerdo que la retomó Benedicto XVI hablando también de la Eucaristía y del domingo. En todo tiempo y especialmente en época de persecución, la Eucaristía ha sido el secreto de la vida de los cristianos, la comida de los testigos, el pan de la esperanza. Eusebio de Cesarea recordaba que los cristianos no dejaban de celebrar la Eucaristía ni siquiera en medio de las persecuciones. Escribió: cada lugar donde se sufría era para nosotros un sitio para celebrar, ya fuese un campo, un desierto, un barco, una posada, una prisión. El martirologio del siglo XX está lleno de narraciones conmovedoras de celebraciones clandestinas de la Eucaristía en campos de concentración, porque sin la Eucaristía no podemos vivir la vida de Dios.
no podemos vivir sin el Señor, sin su cuerpo, sin su sangre, sin su sacrificio, sin la Eucaristía. En la última cena Jesús vive el momento culminante de su experiencia terrena, la máxima entrega en el amor al Padre y a nosotros, expresada en su sacrificio, que anticipa en el cuerpo entregado y en la sangre derramada. Jesús quiere que la Iglesia haga memoria de Él y viva sus sentimientos y sus consecuencias a través de su presencia viva. Haced esto en memoria mía. Bueno, pues nada más adelante. Ayer habíamos terminado el apartado sobre la celebración del sacramento del orden. Cómo se celebra, cómo es esa celebración. Tanto hay cosas comunes para las tres celebraciones, la ordenación de obispos, presbíteros y diáconos, y luego aspectos particulares. Estuvimos viendo todo, estuvimos repasando un poco cómo son las ceremonias y ya empezábamos prácticamente solo a leer el primer número del siguiente apartado, que es cortito, solo tiene 2 números. El ministro de este sacramento, es decir, ¿quién puede administrar el sacramento del orden? Dicho de otra manera, ¿quién puede ordenar a uno como obispo, como presbítero o como diácono? Y para ello, el catecismo, en primer lugar, se retrotrae a donde siempre hay que retrotraerse, en el caso de los sacramentos, porque como yo ayer ya explicaba, hay que tener muy presente que en la Iglesia hay cosas que, bueno, que han ido surgiendo a lo largo de la historia, que cambian, que se modifican. Creemos que siempre con esa asistencia que Jesús prometió, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, con esa guía del Espíritu Santo, pero que no dejan de ser decisiones prudenciales de una época que pueden cambiar o matizarse, etc. Pero en cambio, cuando hablamos de lo que Dios ha dicho en la revelación, y lo que él mismo, el Hijo de Dios hecho hombre, ha dejado instituido, ahí obviamente no es un tema que de repente decidimos en el siglo XXI, oye, esto vamos a cambiar. Oiga, que esto lo dijo así Jesús, ¿quiénes somos nosotros para enmendarle la plana al Hijo de Dios? Que algunos se piensan que aquí nada, que nos reunimos, votamos y esto es un partido político y de repente cambiamos, o una nación, de repente cambiamos la Constitución. No, mire, cuando la Constitución es divina no hay nada que cambiar. Por eso, este número primero de este apartado, el 1575, nos recuerda que para responder a esta pregunta del ministro del orden, de este sacramento del orden sacerdotal, pues hay que mirar a quién instituyó a los primeros sacerdotes, que realmente es lo que llamamos la plenitud del sacerdocio, los obispos. ¿Quién eligió a los apóstoles? Pues el Señor. Vamos a releer este número 1575. Fue Cristo quien eligió a los apóstoles y les hizo partícipes de su misión y su autoridad. Elevado a la derecha del Padre, no abandona a su rebaño, sino que lo guarda por medio de los apóstoles, bajo su constante protección, y lo dirige también mediante estos mismos pastores que continúan hoy su obra. Por tanto, es Cristo quien da a unos el ser apóstoles, a otros pastores. Sigue actuando por medio de los obispos. Es el mismo Cristo quien da la vocación, quien llamó a los apóstoles y quien hoy llama a las personas a donde quiere ponerlos, y concretamente hay que discernir si ha llamado a alguien a ser sacerdote, a ser obispo, etc. Siempre hay que mirar ante todo a Jesucristo. Pero antes de seguir, vamos a leer una síntesis
breve pero enjundiosa como en todo lo suyo, que Monseñor José Rico Pavés, que es un gran teólogo, pues en una obrita sencilla, breve, que tiene de formación sobre lo esencial de la fe, pues nos dice de este tema, en cuanto que es Jesucristo el que ha instituido siempre los sacramentos, ¿no? Entonces nos recuerda un número del propio catecismo, pero de la primera parte, el 874, donde se nos dice que el mismo Cristo es la fuente del ministerio en la Iglesia. Él lo ha instituido, le ha dado autoridad y misión, orientación y finalidad. Claro, si es Jesucristo quien ha instituido este sacramento, entonces tiene una entidad muy particular. Y de hecho, pues en el catecismo, en ese número que acabamos de leer, aparecen estos términos: fuente, institución, autoridad, misión, orientación y finalidad. Por eso, concluye don José Rico, no estamos ante una obra humana, ante la carne o la sangre, sino ante la actuación de Dios, y de esto se derivan diversas consecuencias. Como en el resto de los sacramentos, también en este del orden, la Iglesia se sabe depositaria de un don que viene del mismo Cristo y por tanto de la Santísima Trinidad. Claro, no viene de nuestras ideas y de las decisiones que tomaron no sé quién en el siglo II y las podemos cambiar. No, vienen de Cristo. Esta realidad es la que hace que el sacramento sea lo que es, verdadero canal de gracia santificante que realiza lo que significa. Claro, si puede santificarnos es porque viene de Dios, porque Dios actúa. Y por eso es eficaz. Si no, si fuera un rito humano, bien, pues podría ayudarnos, pero no sería lo que un sacramento nos asegura, la certeza de la comunicación de la gracia de Dios. También es la que sitúa a la Iglesia ante una realidad que no puede manipular ni revocar, sino acoger con reverencia y agradecimiento y administrar con fidelidad. Todo esto vale para todos los sacramentos. Entre las dimensiones intrínsecas de este sacramento ahora recibidos de Cristo están, como hemos dicho, su propia misión y autoridad, la misión y autoridad de Jesucristo, de las que hizo partícipes a los 12, a los apóstoles y a sus sucesores, porque Jesús los envía al mundo entero hasta el fin del mundo. Obviamente, hasta el fin del mundo no iban a ser los apóstoles, sino sus sucesores. Esta misión, servir a la santificación y sacerdocio de todo el pueblo de Dios, no puede ser cambiada por la Iglesia. Quien es ordenado recibe de Cristo participar de lo que Él ha instituido, y en eso encuentra el sentido de su vocación. Ningún ministro de Cristo es enviado por sí mismo, ni se anuncia a sí mismo. Es el poder de Cristo vehiculado por el sacramento el que hace posible aquello que hace y ofrece por medio de sus gestos y palabras. Bueno, como vemos aquí, don José Rico pues insiste en esta idea, que es que en los sacramentos no nos podemos andar con tonterías de cambiar cosas cuando podemos arriesgarnos a perder, digamos, lo que es el sacramento, aquello que el propio Jesús ha instituido. Este número 1575, por tanto, nos retrotrae a la fuente de todo. La fuente es la elección que Jesús hizo de sus apóstoles. Y por tanto, pues tenemos que fijarnos en a quién llamó y cómo lo hizo, etcétera, etcétera. Y este número 1575, como tantas otras veces, nos sugiere que repasemos otro número de la primera parte, de la parte del credo, el 857. Esa parte es cuando estábamos viendo la tercera parte del credo, primera parte Dios Padre y la creación, segunda parte Dios Hijo, la redención, y tercera parte Dios Espíritu Santo, que actúa a través de la Iglesia. Y en esa parte del credo es cuando decimos que la Iglesia es una santa, católica y apostólica. Entonces, hablando de la Iglesia apostólica, el número 857, que ya vimos hace años, pues lo vamos a repasar como nos sugiere aquí el catecismo. Vamos con este número, Mónica, 857. La Iglesia es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles, y esto en un triple sentido. Fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles, testigos escogidos y enviados en misión por el mismo Cristo.
guarda y transmite, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella, la enseñanza, el buen depósito, las sanas palabras oídas a los apóstoles. Y sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles hasta la vuelta de Cristo, gracias a aquellos que le suceden en su ministerio pastoral, el colegio de los obispos, al que asisten los presbíteros, juntamente con el sucesor de Pedro y sumo pastor de la Iglesia. Y añade el Catecismo un párrafo de la Santa Misa de la liturgia, cuando celebramos la fiesta de un apóstol, el prefacio de los apóstoles, un párrafo que dice esto. Porque no abandonas nunca a tu rebaño, sino que, por medio de los santos pastores, lo proteges y conservas, y quieres que tenga siempre por guía la palabra de aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo dio la misión de anunciar el Evangelio. Así pues, cuando decimos que la Iglesia ha sido fundada por Cristo, añadimos como consecuencia que la Iglesia es apostólica porque Cristo la estableció sobre los apóstoles. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonáis los pecados les quedan perdonados. Haced esto en memoria mía, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es absolutamente incoherente. Sí, yo creo en Cristo, pero no en la Iglesia. Pues no debes creer mucho en Cristo, porque Cristo es el mismo que instituye la Iglesia sobre el cimiento de los apóstoles. Esto que nos ha leído Mónica de este número 857, claro, si vais al texto catecismo veréis que vienen un montón de citas bíblicas, citas de los evangelios, de los hechos de los apóstoles, de las cartas de San Pablo, etcétera. No es así decir por decir. Esto ya se explicó en su día, no volvemos a hacerlo, no volvemos por tanto a leer todas estas citas, pero ahí está. Entonces recordemos, es apostólica porque está edificada sobre el fundamento de los apóstoles que Jesús escogió y envió. Segundo, porque la Iglesia guarda y transmite esas enseñanzas que ha recibido de los apóstoles. ¿Que dónde están? Pues están en la tradición viva de la Iglesia, no hay que olvidarlo, no hay que olvidar esto. Esto siempre es fundamental a la hora de cuando te viene alguien de un grupito que nació en el siglo XX, de una ruptura que hubo en la Iglesia en no sé qué siglo, y decir, vamos a ver, ¿ustedes en qué se basan? No, yo pues en la Biblia. La Biblia, Nuevo Testamento, Antiguo y Nuevo, ¿no? Vale, muy bien. ¿Qué fue primero? ¿Lo que se escribió el Nuevo Testamento o primero empezó a existir la Iglesia? Pues hombre, históricamente primero la Iglesia, porque el Nuevo Testamento se fue escribiendo a lo largo del siglo I. Entonces primero estaban ya predicando los apóstoles, celebrando y instituyendo, ordenando, y poco a poco, pues la mayor parte seguramente de lo que enseñan se fue poniendo por escrito en lo que llamamos Nuevo Testamento, pero primero fue la Iglesia. Y segundo, ¿quién discernió qué libros realmente eran fiables y se consideraron inspirados por el Espíritu Santo y cuáles en cambio eran, bueno, pues cosas que interesantes, pero que son apócrifos? La propia Iglesia. Entonces, que me venga usted para no creer en la Iglesia, apoyándose en un libro que ha escrito la Iglesia y discerniendo a la Iglesia lo que es cosa del Espíritu Santo, es un poco curioso, ¿verdad? Un poco peculiar. Entonces, segundo motivo de por qué llamamos que la Iglesia es apostólica, es porque, claro, pues ha recibido la enseñanza de los apóstoles, transmitida por la tradición y por la Sagrada Escritura, y en concreto por la parte, claro, posterior a Cristo que llamamos Nuevo Testamento. Y tercer motivo, porque por todos esos motivos antes dicho, a lo largo de la historia, la Iglesia sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles por sus sucesores, que ellos mismos fueron ordenando, como consta en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas en general del Nuevo Testamento. Los apóstoles son sucedidos por los obispos, el obispo de Roma sucede a San Pedro, etcétera, etcétera. Por tanto, esto siempre hay que tenerlo muy claro en todos los sacramentos y en este en particular, que no es un tema para que nosotros ahora decidamos cómo se hacen las cosas, sino que partimos siempre de nuestro Señor Jesucristo. Pues vamos a mirar al buen pastor, vamos a mirar al Señor Jesús y vamos a encomendarle, a pedirle por todos los pastores que Él nos ha llamado en distinto grado,
Especialmente pedimos por el Santo Padre, sucesor de San Pedro, por los obispos que con él, como nos ha leído también Mónica en este número, forman el colegio episcopal, sucesor del colegio apostólico, y que son ayudados por nosotros, los sacerdotes ya de siguiente grado, los presbíteros y todos, pues en definitiva, como colaboradores del buen pastor. Los montes me ves, pastor fiel, conoces mis manos, conoces mis pies, cautivo en mis miedos, me pierdo de ti, puerta siempre abierta de un solo redil, contigo a mi lado ya no temo más, por verdes praderas me llevas a andar, confío mi vida, enséñame a amar, firme es tu callado, camino de paz. Dame tu alegría, Señor, toma mis temores, guía tú mi senda, buen pastor, lléname de vida, reconozco hoy tu voz. Cada vez que llamas, te escucho, pastor. Sigue mis pasos, justicia y amor. Los cercos se abren, liberador. Dame tu alegría, Señor, cárgame en tus brazos, guía tú mi senda, buen pastor, lléname de vida. Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo. Bueno, pues ese es el fin de programas como este, o el compendio del catecismo, el Yucat, etcétera, que estemos bien formados, que por lo menos lo esencial lo sepamos bien. Porque muchas veces hay que reconocer que muchos católicos en algunos temas tienen mucha cultura, pero en temas religiosos están, se quedaron en la catequesis de primera comunión y gracias. Y no digamos hoy día que a los chicos les cuesta mucho más por la cultura que tenemos tan poco propensa a pensar y leer, pues hay que formarse, hay que formarse. Por eso, una de las formas que creo que ayuda a que se nos queden las cosas es esto, no simplemente oír, sino pensar, indagar, preguntarse. Por eso hacemos estas preguntitas. La pregunta de hoy, la edad mínima para ordenarse diácono, distinguiendo el diácono transitorio y el diácono
permanente que se ordena con propósito de celibato y el diácono permanente casado. Van llegando preguntas y dónde se pueden, los que aún no hayan respondido. Van llegando respuestas al WhatsApp. Eso, perdón, van llegando respuestas. Bueno. Al WhatsApp de directo de Radio María, al 668-594-383, 668-594-383, la mayoría bastante acertadas, pero donde más dudas hay es en la edad mínima para ser diácono transitorio. Vamos a ver cómo lo arreglan los oyentes. Al final respondemos. Muy bien, no pasa nada. Si por eso es bueno pensar, uno se equivoca. Muchas veces esto nos pasa. ¿De qué me acuerdo más? Ay, cuando me equivoqué en eso y luego me lo explicaron. Así que no pasa nada. Bueno, pues vamos al siguiente número de estos únicos dos números en que el Catecismo explica quién puede ordenar, quién es el ministro de este sacramento. Vamos al 1576. Dado que el sacramento del orden es el sacramento del ministerio apostólico, corresponde a los obispos, en cuanto sucesores de los apóstoles, transmitir el don espiritual, la semilla apostólica. Los obispos válidamente ordenados, es decir, que están en la línea de la sucesión apostólica, confieren válidamente los 3 grados del sacramento del orden. Bueno, pues aquí está la respuesta. En este caso, la pregunta que nos hacía el Catecismo es ¿quién puede transmitir este sacramento? ¿Quién puede ordenar a uno como obispo, como presbítero o como diácono? Lo primero que vimos en el número anterior es el fundamento para responder a esto. El fundamento es miremos a Cristo y miremos qué hizo Él. Lo que hizo Él fue elegir a unos hombres, concretamente varones, cosa que ya explicaremos el próximo día, unos varones a los que les da unas tareas, unas órdenes y, como consecuencia, una comunicación del Espíritu Santo que Él va prometiendo y anticipando, que vemos ya apuntada en la tarde de Pascua, cuando aparece Jesús resucitado, sopla sobre ellos y les dice: recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, etc. Y luego, sobre todo, ya en Pentecostés. Ese ha sido el fundamento de lo que ahora nos ha dicho este siguiente número, el 1576. Dice, hombre, pues dado que, como acabamos de recordar, este sacramento del orden es el sacramento del ministerio apostólico, pues ¿quiénes son los sucesores de los apóstoles? Los obispos. Por tanto, son los obispos los que pueden transmitir ese don que habían recibido, el don espiritual, la semilla apostólica. Los obispos válidamente ordenados. ¿Y esto qué significa? Pues algo que también nos muestra, claro, por qué creemos que la plenitud de la verdad está en la Iglesia Católica, porque es la que tiene la continuidad histórica de la sucesión apostólica. Este obispo sucedió a este, y te vas para atrás, y llegas a los apóstoles. Fijaos que esto ya, San Ireneo, frente a los herejes, a los gnósticos que salían por ahí, no, nosotros tenemos una doctrina, la verdadera, que no sé qué, unos libros secretos, de libros secretos y de historias raras. Lo que nosotros tenemos son las listas que certifican que estamos en continuidad con los apóstoles, que hemos transmitido tradición, la enseñanza recibida de ellos. Esa es la garantía. Porque si no, ya digo, aquí cada uno sale y se monta su propia religión, su propia iglesia. No, hombre, eso no es. Por tanto, en definitiva, ¿quiénes pueden conferir este sacramento del orden en sus 3 grados? Obispos, presbíteros y diáconos. Los obispos válidamente ordenados a su vez. Claro, aparece por ahí un buen señor, que nadie sabe pero bueno, ¿quién le ordenó obispo? ¿Y dónde está esa línea? ¿Dónde está el permiso del Papa? En fin, todas estas cosas, ¿no? Por tanto, 1576 nos dice que solo los obispos pueden ordenar a obispos, ordenar a sacerdotes, ordenar a diáconos. Y nos dice también el Catecismo que, claro, que en el fondo, esto ya cuando empezamos a hablar de este sacramento del orden, justo el primer número del tratadito del Catecismo sobre el sacramento del orden, el 1536, pues ya nos vino a decir esto.
de hasta qué punto este sacramento pues es totalmente vinculado a los apóstoles. Vamos a releer ese primer número, el 1536. El orden es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Es, pues, el sacramento del ministerio apostólico. Comprende 3 grados: el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Bueno, pues esta es la cuestión, que en este sacramento estamos tocando algo fundamental para nuestra fe. Siempre en los líos que nos podamos hacer, y hoy día pues con tantas opiniones de que todo el mundo se sabe mucho. No, si yo creo en Dios. La pregunta es siguiente que hay que hacer. Bueno, me parece estupendo, pero ¿crees en Dios? Y Dios estaba arriba y tú aquí abajo haces lo que te da la gana, ¿no? Pues eso es más o menos lo mismo que no creer en Dios. Un Dios que no tiene nada que ver con mi vida real. Entonces la siguiente pregunta, ¿pero tú crees que Dios ha hablado? Bueno, pues sí, pero ha hablado muchas religiones, a todas igual. Bueno, entonces la siguiente pregunta, ¿entonces no eres cristiano? Pues si yo te veo que tú vas ahí a la procesión del Cristo, no sé qué, a ver si nos aclaramos, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta es, pero vamos a ver, ¿tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces ya eres cristiano. Bueno, entonces no es lo mismo lo que nos haya enseñado el Hijo de Dios hecho hombre, Dios de Dios, luz de luz, que lo que se le ocurra a cualquiera por ahí. Gente muy buena que ha buscado a Dios, no vamos a entrar en ello. Mucha gente que de verdad busca la verdad, sí, pero una cosa es buscar desde nuestras fuerzas humanas y otra cosa es recibir lo que Dios nos ha enseñado. Entonces, si Dios ha ido preparando el terreno en la historia con la elección del pueblo de Israel, con los profetas, con el culto, en fin, con todo lo que está en esa historia de la salvación, en esa preparación, pero es preparación para el momento central de la historia. El Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. A Dios nadie lo ha visto nunca, pero quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, no nos quedemos en cosas parciales, como le dice Jesús a la samaritana. No. Ahora ya para adorar al Padre, hay que hacerlo en espíritu y verdad, en el Espíritu Santo y en el propio Cristo, que es la verdad. Entonces, esa es la plenitud, ¿no? Entonces, si creemos en ese Jesús como Hijo de Dios, entonces ya somos cristianos. Vale, siguiente paso. Tercer paso. Claro, pero Jesús vivió hace 20 siglos. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos ser seguidores de Jesús? Pues claro, Jesús no hizo las cosas para solo sus contemporáneos, de poco hubiera servido, sino para que toda su obra, toda su enseñanza, toda la gracia que Él nos gana con la redención nos pueda llegar a todos. Y para llegarnos a todos, instituye la Iglesia. Claro, por eso tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. La Iglesia es de Cristo. Entonces, para llegar a todos los lugares y a todos los tiempos, Jesús va a actuar a través de la Iglesia. A través de ella recibimos su palabra. Por eso lo que os decía antes del discernimiento que la Iglesia hizo los primeros siglos de aquellos libros que son garantía de que recogen la tradición verdadera. Ya por esa propia tradición oral, la enseñanza, la liturgia, se estaba transmitiendo lo que los apóstoles habían recibido de Cristo. Pero el Espíritu Santo quiso que esa enseñanza, en su mayor parte sin duda, pues quedara escrita en el Nuevo Testamento. Pero es la Iglesia misma la que discierne la fiabilidad de cuáles sí y cuáles no son esos textos que vienen ahí de los apóstoles. Entonces instituye la Iglesia, a través de la Iglesia nos llega su palabra, pero también, esto es fundamental, nos llega su actuación. Id y predicad, id y bautizad. Y los demás sacramentos, haced esto en memoria mía. Es a través de los sacramentos de la Iglesia donde los que creemos en Jesucristo recibimos su palabra y su presencia y su actuación. Por eso todo sacramento, aquí estamos repasando cosas, pero siempre viene bien, es signo eficaz, es decir, es un signo, algo que me entra por los ojos, pero eficaz, es decir, que no es meramente, se queda en el aspecto simbólico, como puedo ver una bandera, es un símbolo de la nación, y ya, pero eso no quiere decir que me cambie la vida. No es un mero signo, sino a través de él actúa Dios. Y en ese sentido le llamamos signo eficaz, porque el Señor se ha comprometido a actuar a través de ese signo,
través de esa absolución, por ejemplo, a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, es lo que se llama la pasiva teológica, es Dios quien perdona, a través del discernimiento que tú, obispo o sacerdote, haces de la persona arrepentida, etcétera, etcétera. Por tanto, eres creyente, en general, si crees en Dios, pero que muchas veces eso es como nada, porque un Dios lejano que no me dice cómo tengo que actuar, pues es, ya digo, pues es muy cómodo tener que tener ese Dios y luego yo hago lo que quiero. Eres cristiano si crees que la plenitud de lo que Dios nos ha dicho está en Cristo, y eres católico si crees que eso que el Señor nos ha enseñado y toda la gracia que nos quiere dar a todos nos llega a través de la prolongación de su cuerpo, que es el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia. Esa es la cuestión. Entonces nos llega a nosotros todo eso que el Señor ha hecho para todos a través de la Iglesia y de manera particular a través de eso, el magisterio que nos transmite la enseñanza de Cristo y los sacramentos, la liturgia en general, que nos comunica la gracia del Espíritu Santo. Por eso este sacramento del orden es tan importante, precisamente porque es el cauce de la mayor parte de recibir luego los diversos sacramentos, particularmente el de la Eucaristía. Solo a los apóstoles Jesús les dice, haced esto en memoria mía, no a todos los fieles ni a su madre, no, a esos apóstoles con los que celebra la última cena. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, porque había preguntas pendientes que teníais vosotros y las que queráis añadir ahora, y también la pregunta pendiente de mi parte, que estáis respondiendo y que vamos a explicar después de que se nos recuerde a todos cuál es el cauce de comunicación con este programa, tanto para responder como para preguntar. Luego meditamos un poquito más en cómo Jesucristo es nuestro Señor que busca nuestro bien, y ya a continuación vamos a ese diálogo de respuestas y preguntas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383, 668 594 383.
Jesucristo, mi Señor, nuestro Señor, nuestro Redentor, nos redimió en la cruz, pero de nada nos serviría si no nos llegaran los frutos de esa redención, si no la aceptáramos también en nuestro corazón. Por eso le damos las gracias de que todo lo que hizo hace 20 siglos hoy tiene ese cauce de comunicación. Es la Iglesia, que son los sacramentos, es el pastoreo a través de los pastores sucesores de los apóstoles. Bueno, pues por un lado vamos a ver vuestras respuestas a la pregunta que os hacíamos de esa edad mínima para ser ordenado diácono en los distintos tipos de diaconado, y luego también preguntas vuestras que teníamos pendientes. A ver, Mónica, más o menos qué respuestas, bueno, más o menos y más hemos tenido. Haciendo un compendio de las respuestas, la mayoría han respondido bien a la edad mínima para ser diácono permanente, tanto célibe como casado. Es decir, célibe sería, lo digo, padre, ¿no? Tú dilo, sí, claro. 25 años y casados 35. Ahora bien, con el diaconado transitorio ya hay más lío, porque la mayor parte de las respuestas nos dicen que 25 años. Y solo Maricruz ha apuntado que en el diácono transitorio es 23 años la edad mínima. Bueno, para responder a esto está muy bien, ¿eh? Os agradecemos ese esfuerzo. Seguro que esto os vais a acordar ya para siempre, que es lo que se busca. Digo que hay que recordar cuál era la edad que decíamos para ser presbítero. Dijimos eran 25 años, aunque se podía dispensar si falta menos de un año por el obispo, o en casos más especiales, si falta un poco más, pues por el propio Papa. Pero en cualquier caso, la edad habitual para el sacerdote, el presbítero, son 25 años. Entonces, el diaconado del que va a permanecer célibe, la edad mínima es la misma que la del sacerdote, son 25 años. La edad mínima del que va a permanecer célibe. Pero del diaconado transitorio, es decir, aquel chico que está en el seminario, que va a ser sacerdote, que va a ser presbítero, para ordenarse diácono tiene que tener al menos 23 años. Ha respondido bien esta oyente, ese mínimo de 23 años. ¿Y los casados? ¿Qué nos has dicho, Mónica, para los casados que han respondido? Han respondido la mayoría 35 años y la mayoría también han puesto un apéndice que dice con el consentimiento de su esposa. Totalmente bien, correcto. En efecto, cuando ya son casados, la Iglesia quiere asegurarse de que no un jovencito que de repente le da por aquí, le da por allá y dice, hombre, pues por lo menos 35 años. ¿Veis? Aquí ya se pide la misma edad, por cierto, que para poder ser obispo. Si recordáis de ayer, la edad mínima para ser obispo, 35 años. Pues lo mismo, la edad mínima para ser diácono permanente casado siempre con el permiso de la esposa, porque ahí el sacramento que manda es el primero que ya se ha celebrado. Y en este caso es el matrimonio, claro, no puede ser. Ahora, bueno, pues yo estoy todo el día por ahí, de diácono, de aquí para allá, y abandono a la esposa y los hijos. Hombre, no, eso no está bien. Tiene que ser que se viva en común esa vocación, claro. Porque estás casado, pues tu esposa tiene que parecerle bien, si no, mal asunto. Así que muy bien ese esfuerzo, esa respuesta. Luego, por supuesto, en este caso del diaconado, con más facilidad que en el presbiterado, luego hay adaptaciones, puede haber excepciones, eso ya depende más de las conferencias episcopales y de cada obispo, pero la norma general es la que hemos dicho. El diaconado transitorio, 23 años, porque así luego pues estará un tiempo de diáconos, hasta que ya puede ser presbítero, que recordamos que son 25 años, aunque fácilmente también puede dispensarse un año, 24, y ya para ordenarse realmente con el propósito de que sea permanente, si es permanente como célibe 25 y si es permanente como casado 35. Muy bien, muchas gracias. Luego se nos había quedado perdidita ahí en el correo una pregunta que nos escribió, decía, mi nombre es Carmencita desde Tenerife. Cuando el obispo recibe el solideo, ¿qué significa? A ver, lo del solideo no es algo específico del obispo. Los solideos lo pueden llevar otros eclesiásticos, es un símbolo no especialmente episcopal.
y no es como parte, no es de los símbolos que explicábamos que en la ordenación episcopal sí que son importantes, como en este caso es el tema de la mitra, es verdad que se pone también el solideo debajo, pero no es específicamente episcopal. Entonces, ¿qué significa el solideo? No está muy claro en la historia. Lo que sí está claro es lo que significa soli deo, viene del latín solo ante Dios, solo a Dios. ¿Qué quiere decir? Pues que es, en realidad, simplemente es un sombrerito, por decir así, un casquete de seda o de tela. Incluso hay quien dice, esto no está claro, que era también un poco a nivel de protección del frío o del calor, porque recordáis que antes, los antiguos lo recordarán, otros ya quizá no, los sacerdotes eran tonsurados, es decir, se hacía una coronilla en la cabeza, se quitaba una parte del pelo como una señal de pertenencia especial a Dios. Entonces, claro, eso quedaba al aire. Entonces, bueno, a lo mejor como una protección de eso, pero bueno, sea como sea, al final es un signo de una cierta dignidad, que ya digo, no solo episcopal, pueden llevar los sacerdotes que son prelados del Papa u otras circunstancias, monseñores, no sé qué, entonces es de color negro. Obviamente, si es obispo es de color morado, si es cardenal es de color rojo y si es el Papa es de color blanco. Pero veis, sí que son esas cosas, justo que decíamos antes, que son absolutamente circunstanciales, accidentales y opcionales. Esto aparece en determinado momento de la historia, igual que aparece, podría desaparecer. Es decir, esto sí que no viene de derecho divino, ¿no? Pero lo que sí es bonito es lo que significa. Como decía, solo ante Dios. Si os fijáis en las misas, cuando celebra un obispo, y que obviamente, pues sí, lleva ese solideo de color morado o rojo si es cardenal, cuando ya va a empezar la parte principal de la misa, cuando ya va a entrar en la plegaria eucarística, en el prefacio y la plegaria eucarística, se lo quita. Entonces, ¿qué significa? Que solo se quita ante Dios, solideo. También ante la exposición del Santísimo. Es decir, cuando ya estoy ante Dios, aquí, pues eso, como también era habitual, ¿no? Los hombres con su sombrero entran en la iglesia y se lo quitan. Bueno, pues este casquete se lo quita sea obispo o sea un sacerdote con determinada dignidad especial, un reconocimiento, se lo quita. ¿De acuerdo? Y luego había una pregunta ayer, claro, que esta ya no es doctrinal. Dice, ¿cómo tenemos que vivir cuando hay una capilla de adoración y el sacerdote no está de acuerdo en que se incrementen las horas cuando hay adoradores para hacerlas? Claro, este tipo de preguntas tan concretas y tan prácticas, claro, yo no puedo dar una respuesta general. Aquí podemos responder cuestiones doctrinales. Estas cosas ya son como más de prudencia, pero lo que sí que puedo decir es que, acierte o no, tenga más sentido o menos, que una decisión del sacerdote sobre el número de horas que se hace la adoración, pero hombre, el pastor que tiene que decidir es él. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir eso? Pues hombre, siempre evidentemente se le puede dialogar y decir, padre, ¿por qué no? Mire, si somos más, yo me comprometo a ayudar a hacer los turnos, no sé qué, pero si él, por lo que sea, sigue pensando de otra manera, pues aceptarlo con humildad y con obediencia, y eso sí que está seguro, porque así nos lo ha demostrado el Señor en la historia de la Iglesia, que el Señor prefiere la obediencia que no la oración. Esto cuando incluso en revelaciones privadas que el Señor le ha dicho a Santa Margarita María, a otro de más allá, esto, lo otro, es que mi confesor me ha dicho, pues obedece, porque el Señor, eso de la obediencia es el mayor sacrificio. Entonces, pues ya harás oración en otro sitio, si no, pero evidentemente lo que no puede ser es montar un lío, enfadarse con el sacerdote porque él pues tome una decisión que puede estar equivocada, claro que puede estarlo, pero Dios quiere que sepamos ser humildes y obedientes. ¿De acuerdo? Bueno, pues no sé si teníamos alguna para hoy, pero ya vamos a dejarlo. Y ya sabéis que en cualquiera son las preguntas, siempre las podéis dejar en el correo electrónico catecismo@radiomaria.es y poco a poco pues las vamos respondiendo como hemos hecho hoy con esta que se nos había quedado sobre el solideo. Gracias a todos. Os recuerdo que esta tarde a las 6, 5 en Canarias, Santo Vía Crucis en directo con los niños, algunos aquí en la radio, otros desde sus casas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.